por favor, Martín. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Los saluda el doctor Martín Quiroz, acá desde Costa Rica. Una vez más con una sesión de la Academia Lentes Nueva Visual, en conjunto con el Colegio de Optometristas y con todo el apoyo Spectrum International. Hoy tenemos una charla bastante bonita porque es la continuación de lo que conversamos la vez anterior. Fue una primera sesión de lentes de contacto esclerales, vimos desde sus generalidades, tips iniciales, y el día de hoy nos vamos a enfocar totalmente en lo que es solución de problemas. Vamos a enfocarnos en cómo hacer personalizaciones diseño por diseño de una manera fácil de comprender, y lo más importante es que vamos a buscar cómo quitarle el miedo a esos pacientes que tal vez han tenido malas experiencias anteriores, o bien a la hora de nuestra consulta, las modificaciones que nos pueden ayudar a todavía mejorar el caso. Me acompaña el doctor Ricardo Duarte desde Guatemala, parte Spectrum. De ahí tenemos también al doctor Esteban Singh, que nos va a estar haciendo sus comentarios complementarios. El doctor Edgar Dávila es quien iba a dar la conferencia conmigo, pero tuvo una emergencia familiar. Así que de antemano le deseamos una pronta recuperación a su hija, de la que está en un proceso quirúrgico. Pareciera que ya todo salió bien, pero se alargó un poquito más de lo esperado. Así que no hay problema. Vamos a continuación iniciar la conferencia. Cualquier consulta que tengan, con mucho gusto, ahí tienen en la parte superior, tienen el botón de preguntas y respuestas, Q&A. Así que ahí pueden anotarla y al final de la sesión vamos a aclarar cualquier duda que se presente. Así que muy buenas noches a todos, a Ricardo, al doctor Esteban y a todos los que nos están acompañando. Así que esperamos que la sesión sea del agrado de todos ustedes y sea de provecho. Entonces, como les estábamos diciendo, hoy vamos a hacer la continuación de lo que son del temario de lo que son los lentes de contacto esclerales desde la A hasta la Z, ¿verdad? Como desde el principio hasta el final. En esta segunda parte, como les dije, nos vamos a enfocar en lo que es lo complicado, en lo que como nosotros podemos hacer todavía mejorar las adaptaciones. Entonces vamos a partir con un pequeño repaso de lo que hicimos la vez anterior. Unas acotaciones muy básicas para que sea un poquito más fácil absorber la conferencia del día de hoy. Entonces, haciéndoles un recordatorio que lo que es el lente de contacto escleral es un lente que tiene 3 zonas, generalmente una zona óptica, que es la que se encarga de la parte central, la curva base, en este caso la ságita, el punto más elevado. Vamos a tener las zonas de transición, que son las que son ya las paracentrales, hacia la periferia, que son las que nos van a ayudar a que haya una transición más suave entre lo que es la orilla y el aterrizaje del lente, que es la zona escleral principalmente, o las últimas curvas del lente de contacto, dependiendo del diseño, que ahorita les voy a enseñar unos dibujos. Ustedes van a ver cómo las zonas de transición nos van a ayudar a que el lente de contacto sea cada vez más ameno al paciente, haya una buena interacción con lo que son los párpados y demás superficie ocular. Como les comenté la semana anterior, la zona de aterrizaje es donde en la gran mayoría se encuentran complicaciones. ¿Por qué? Porque esa es la única zona de contacto con el ojo, entonces es donde tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo vamos a manejar este segmento, porque ahora con las personalizaciones que podemos hacer punto por punto, nos va a permitir darle un mejor manejo al caso. Si nos vamos a los aspectos más básicos, cuando hablamos de clearance corneal, nos vamos a referir a la bóveda que hay entre la córnea y el lente de contacto. Ese espacio que rellenamos con solución salina y fluoresceína. Recordemos que si nos vamos a los aspectos principales, el lente no debe tocar la córnea en ninguna zona óptica. Vamos a tomar también en cuenta que hay un reservorio, bueno, también está el clearance limbal, que es como el lente se va a ir cambiando hacia la periferia, esa bóveda va a ir cambiando hacia la periferia, cada vez irá siendo más pequeñita, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir una muy buena oxigenación. El reservorio de las lágrimas, que también le vamos a dar mucho seguimiento a eso, y vamos a ver muchas complicaciones en la parte de las alergias oculares y partes de resequedades. Recuerden que el aterrizaje en una zona escleral tiene que ser lo más gentil o lo más suave posible. ¿Para qué?
porque si esa es la única zona que va a tocar el lente de contacto, el ojo, entonces ese aterrizaje en el ojo tiene que ser muy tenue, muy suave, para que nos permita un buen intercambio de lágrima y también no nos permita que hayan compresiones a nivel de vasos, de vasos a nivel ocular. Por último, bueno, vamos a ver la parte de elevación de la córnea y vamos a hablar también lo del concepto de altura sagital. Como les estaba comentando anteriormente, en la sesión anterior, los lentes de contacto esclerales, su parámetro principal es la altura sagital. Entonces la queratometría no es que no se utiliza, pero pasa a un segundo plano, porque aquí ya lo que vamos a hacer es un análisis entre el diámetro horizontal de iris visible y la queratometría del paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos y entendemos la importancia de tomar el diámetro horizontal de iris visible, veamos en las siguientes imágenes. Si nosotros vemos, vamos a ver acá, si nosotros vemos y analizamos, tenemos un paciente 1 y un paciente 2. Ese paciente 1 tiene una queratometría de 40 dioptrías sobre 40 y medio y un diámetro horizontal de iris visible de 13 milímetros. Y vemos el paciente con la segunda córnea y vemos que en la queratometría tenemos en el primer mediano 46.50 y en el segundo mediano tenemos 47.25. Si nosotros hacemos un análisis entre el mediano más plano de cada uno de esos dos pacientes, entre 40 y 46, nosotros que a nivel de curvatura vamos a decir que obviamente el paciente 1 tiene las casas más planas, es una córnea más plana. Pero en el momento que involucramos el diámetro horizontal de iris visible, aquí es donde ya empezamos a obtener una sagita más real. Y si nosotros nos damos cuenta, el diámetro horizontal de iris visible en el ojo derecho es mucho más amplio que en el ojo izquierdo. Entonces, si nosotros vemos acá las imágenes y vemos aquí el paciente A y el paciente B, se nota de una manera muy evidente que la queratometría, que lo que es la altura sagital en la córnea A es muchísimo más alta que en la curva B. Entonces, aquí es donde se justifica la importancia de hacer ese análisis entre la córnea y el diámetro horizontal de iris visible, ¿verdad? Y así es como entendemos la ságita de los lentes de contacto, en este caso, porque es que el lente escleral lo adaptamos por ságita. Y es por eso cuando hablemos de los lentes de contacto van a ver donde muchos vienen con su parámetro de la ságita. Entonces, en el papel es mucho más curva la del paciente 2, la queratometría, pero cuando analizamos como un todo el diámetro horizontal de iris visible en conjunto con las queratometrías, termina teniendo una ságita más amplia, la córnea A, que a nivel de queratometría está muchísimo más plana, ¿verdad? Entonces ya aquí vemos los datos, cuando dice que la profundidad sagital en el ojo derecho viene siendo cerca de las 5.000 micras, 4.930 micras, y en el paciente número 2 tenemos 3.370 micras. Ahí vienen milímetros. Recuerden que las micras es una milésima parte de un metro, entonces, una millonésima parte, perdón. Entonces, eh, aquí es un número un poquito más elevado a la hora de hablar de micras. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Necesitamos una curva base más curva en el ojo izquierdo, en el paciente 1, o una más plana en el paciente 2? Aquí es donde manejamos las ságitas, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que la ságita es muchísimo más alta en el paciente A. Entonces, ya tomando en cuenta y recordando este concepto, ¿cuáles son las indicaciones más importantes para los lentes de contacto esclerales? Queratocono, generación marginal pelúcida, pues, queratoglobos, queratoconos estos grandes que están en córneas muy amplias a nivel de toda la córnea, curvaturas muy elevadas, pacientes por cirugía refractiva, pacientes post trasplantes de córnea, enfermedades del sistema de la superficie ocular. Vamos a hablar de pacientes que han tenido traumatismos, infecciones, donde nos han quedado cicatrices, y también un uso clínico terapéutico que podemos incluir son las tosis. Como no hay parpadeos completos o bien no hay un recubrimiento total de los párpados en muchas ocasiones de las tosis, un lente de contacto escleral nos va a ayudar a mantener íntegra la superficie corneal para que haya una buena transparencia y una buena hidratación.
Entonces, cuando hablamos de los lentes de contacto, muchas veces nos enfocamos únicamente en córneas sanas y córneas irregulares. Y hacemos un énfasis en que los lentes de contacto esclerales únicamente son para pacientes que tienen deformidades a nivel de córnea. Pero también podemos hablar, por ejemplo, deportistas de alto impacto. Podemos hablar que son pacientes que necesitan una muy buena agudeza visual y una visión estable, que es muy importante. Entonces, a veces un lente blando no la podría dar, o bien un lente de contacto corneal podría desplazarse. Entonces, también es un lente de contacto que nos va a ayudar, por ejemplo, para deportistas, tomando en cuenta las indicaciones anteriores, ojos enfermos, córneas irregulares, pero también podemos hablar que es un lente que nos da una mejor calidad óptica, hablando de pacientes para metropías elevadas, además de los pacientes que tienen visiones fluctuantes a la hora de utilizar lentes de contacto blandas, principalmente tóricos o esféricos, que también tienen curvaturas estandarizadas, entonces hacen que la visión del paciente sea fluctuante. Entonces el lente de contacto escleral también nos podría ayudar en córneas lo que son sanas, no solamente enfocado en los enfermos. Si nos vamos a las ventajas de los lentes de contacto esclerales, al tener una zona óptica más amplia, tienen el paciente tiene una mejor percepción visual, como mínimo igual, pero en la mayoría de las ocasiones es más alta que un lente permeable al gas. Hay una estabilidad de visión, el lente de contacto no sale volando, no se corre dentro del ojo. Son lentes de contacto que son muchísimo más cómodos porque al no tocar la córnea no tiene interacción con las terminaciones nerviosas de la córnea. Entonces eso nos va a permitir que el paciente sea muy tolerable en el lente de contacto, en el ojo, perdón, y además nos va a servir como protección. Ahora más adelante les voy a mostrar un caso de un accidente que hubo con un lente de contacto, donde el lente de contacto casi que salvó la córnea del paciente. Entonces, hoy en día en el mercado podemos decir que hay muchas alternativas a nivel visual. Entre ellas podríamos decir que se siguen poniendo los lentes permeables al gas. Así hace unas semanas, junto al doctor Esteban, dimos una conferencia de las diferentes líneas que se pueden conseguir a nivel de lentes permeables al gas. O sea, es un lente que se sigue poniendo, tal vez en menos cantidad, pero se sigue poniendo. Un lente que ha tenido mucho auge son los lentes híbridos, que nos han dado una calidad óptica bastante amplia y solucionado muchos problemas. Y lo que siempre ha existido, lo que es el piggyback, que es cuando hacemos esta unión o usamos un lente de contacto desechable como un soporte, un colchón para lo que es el gas permeable. Pero entonces, si nos vamos a comparar un diseño versus el otro, vamos a decir que los lentes de contacto esclerales, si los comparamos contra los gas permeables, como dije anteriormente, al tener una zona óptica más amplia, todos tienen la zona óptica más pequeña, todos tienen una zona óptica diferente. Pero, por ejemplo, lentes de contacto esclerales, la zona óptica es muchísimo más amplia, entonces al paciente, generalmente los pacientes que tienen astigmatismos irregulares, una de las principales quejas es que el lente de contacto por la noche les disminuye mucho la agudeza visual. Y ese es el gran problema de los astigmatismos irregulares cuando tenemos anteojos. Entonces nos da una visión más estable por la noche. Todos los que han sido usuarios o recomiendan lentes de contacto permeables al gas, sabe que uno de los grandes impedimentos del paciente, principalmente la sensibilidad, al tener esa interacción directa con lo que son los nervios expuestos, de lo que es la córnea. Entonces, el lente de contacto escleral es muy tolerable dentro del ojo. Podríamos decir que es un lente de contacto que nos va a dar un mejor manejo a toda la superficie de la ocular por el simple hecho que tenemos esta solución de relleno o esta bóveda que nos va a hacer un efecto espejo para manejar mejor las aberraciones propias de la córnea. Y una cosa que es muy interesante, donde podríamos encontrar tal vez un punto de dificultad entre el lente de contacto rígido, permeable al gas versus el escleral, es que el paciente que pudo tolerar sus lentes de contacto rígidos son muy hábiles a la hora de quitárselos y ponérselos, son súper rápidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el lente de contacto escleral? Los que han visto adaptaciones de lentes de contacto esclerales saben que necesita todo un protocolo, una solución salina, ponérselo boca abajo, que el lente quede bien puesto, si hay alguna burbuja hay que sacarlo, volverlo a poner. Entonces hay un periodo de inserción o de adaptación para que el paciente desarrolle esa habilidad. En realidad, muy pocos pacientes que yo conozco hayan dicho que no pueden hacerlo, pero no va a faltar el paciente que se lo vea como un lunar. Con respecto a los lentes de contacto híbridas, si lo comparamos contra los esclerales,
los lentes de contacto híbridos, dentro de sus diferentes clasificaciones, podemos tratar queratoconos bajos y medios. Ya tal vez para queratoconos más deformes o más pronunciados, tal vez no sea la mejor opción, porque el lente de contacto que no posiblemente, aunque sea de Sagita, el híbrido no nos va a dar tal vez ese aterrizaje que queremos. Hay casos que son extremos. Entonces, el lente de contacto híbrido ha sido una gran ventaja. En lo personal lo utilizo mucho y como se lo digo a mis colegas, es mi caballito de batalla, porque es un lente de contacto que para el paciente es muy fácil manipulación, se quita como un lente suave, se pone como un lente suave, utilizamos soluciones de lente suave. Entonces viene a ser y es una opción tal vez un poquito más económica que el lente de contacto escleral. Entonces el lente de contacto híbrido me ayuda mucho en ese tipo de pacientes en queratometrías en 40, llegando al 50, a 50, la más plana, donde tal vez el paciente ha tenido malas experiencias con esclerales o bien el paciente anda buscando algo que le sea funcional, porque ustedes bien saben que hay pacientes que les es muy complicado colocarse hasta una gota ocular, ¿verdad? Entonces, el lente de contacto híbrido, la ventaja es que es un lente mucho más funcional, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con el lente híbrido versus el escleral? Que el escleral, recordemos que no toca la córnea y el híbrido hace un aterrizaje corneal. Entonces, sigue siendo muchísimo más sensible. El híbrido, el escleral se siente mucho menos en el ojo. Entonces, la parte de confort es determinante para muchos pacientes, más cuando han habido intervenciones como trasplantes, como anillos intracorneales, donde tal vez, o bien si hay abrasiones a nivel de córnea, donde uno no necesita que haya ningún contacto entre la córnea y el lente de contacto, ahí es donde el escleral le saca una ventaja muy amplia. Y ni hablar del sistema dual o el piggyback, que generalmente cuando utilizamos lentes piggyback o utilizamos lentes estandarizados de curvas bases 8.3, 8.4, 8.6, a menos que usemos el diseño de piggyback de Excel Contacts, que ese sí es un poco, que ese sí es más personalizable. Pero, por ejemplo, lo que es, vamos a lo mismo, el lente piggyback, si no está bien adaptado, se puede descentrar, se puede desprender el blando del rígido. Para muchos pacientes es complicado tener dos líquidos, dos estuches, manipular dos lentes en uno. Entonces es un sistema que se utiliza muy poco, pero si lo comparamos con el escleral, tal vez podría valer más la pena el escleral, el llevar ese proceso de inicio de cómo se quitan y cómo se ponen, versus a veces la manipulación de dos lentes de contacto, para darles una visión muchísimo más estable. Cuando hablamos de los seguimientos y los controles, lo más importante, y ahí está recalcado, el tiempo de uso es muy importante y es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Muchos pacientes preguntan, doctor, ¿cuántas horas puedo yo usar el lente de contacto escleral? Y la respuesta es muy complicada porque es muy abierta. Hacemos todo lo posible para que el paciente esté a gusto con sus lentes de contacto de unas 8 a 10 horas al día. Hay pacientes que son dependientes de estos lentes de contacto y los utilizan hasta 12, 15 horas, la gran mayoría de ellos. Pero hay otros pacientes que tal vez por su sensibilidad ocular, por sus alergias, tal vez solo lo pueden utilizar 5 o 6 horas. Entonces, el tiempo de uso es muy importante conocerlo a la hora que hacemos los controles para ver cómo podemos ayudar al paciente. Ahora más adelante vamos a hablar de unos tips que podemos dar para ver que todo esté bien. Otra cosa que evaluamos en los controles súper importante es que no se afecte la fisiología ocular. Hoy junto a un colega en la mañana, por ejemplo, atendimos un paciente que tenía pingüéculas en ambos ojos. Entonces la paciente tenía una visión muy buena, pero el lente de contacto estaba rozando esas pingüéculas, entonces había que hacer unas modificaciones en el lente de contacto. Entonces son cosas que definitivamente hay que hacerlas en los seguimientos y son los que nos van a permitir, aprovechando que todos los lentes de contacto que manejamos nosotros a nivel de lentes esclerales son garantizados en un 100%, hablemos que cubren parámetros, refracción, ajustes que hay que hacer el lente de contacto. Entonces, si hay algo que nos encontramos y lo podemos mejorar completamente cubierto, entonces esa es una gran ventaja porque nos da un soporte a nosotros como profesionales. Tenemos que repasar el cuidado de los lentes de contacto. Hay pacientes que los rellenan con las soluciones que no son las indicadas, los limpian mal, no se los pueden poner. Entonces, eso es muy importante a la hora que manejemos eso. Entonces, en resumen, lo bueno de los lentes de contacto esclerales es que manejamos diferentes tamaños y diseños. Hay muchísimas ventajas y hay más ventajas que desventajas si los comparamos con lentes de gas permeable. Lo bueno de los esclerales es que podemos utilizarlo en córneas regulares y irregulares, hasta está probado como un tratamiento para pacientes con ojo seco extremo.
Entonces, no solamente lo vamos a encasillar en irregularidades corneales, y eso sí, tenemos que tomar en cuenta que se mantienen los principios básicos de un gas permeable. Podemos aplicarlos, que no estén ajustados, que no estén planos, que haya una buena interacción para que el lente aterrice bien en la conjuntiva. Y además, la parte de la educación es muy importante con los pacientes para aclarar molestias y dudas que ellos puedan tener. Ahora vamos a enseñar una tablita de los diferentes diseños disponibles para que los entendamos y sea muchísimo más fácil hacer las personalizaciones. La semana anterior hablamos sobre el entrenamiento ocular y hicimos un slide o unas diapositivas, hasta hicimos unas prácticas que nos decían que teníamos que entrenar el ojo. Entonces, el entrenar el ojo nos va a ayudar mucho en darnos cuenta cómo hacer mediciones, más si no tenemos equipos especializados como un OCT, que nos permite medir el ojo o la adaptación punto por punto. Entonces, por ejemplo, veamos este primer diseño, que es el Atlantis 2.0, que es el lente más moderno de Excel Contacts. Es un lente de contacto que ha evolucionado. Fue casi que el primer lente de contacto que iniciamos hace por lo menos unos 10 años, cuando llegó en su versión 1. Luego fue saliendo su versión Atlantis Pro, luego salió el 3D y fue evolucionando y ahora todo lo tenemos en un solo lente de contacto. Entonces, por ejemplo, el lente de contacto Atlantis 2.0, que es uno de los más utilizados, es un lente de contacto que tiene 3 zonas ópticas. Tiene una zona central, vamos a utilizar el marcador. Tenemos una zona central, una zona limbal, que es esta segunda zona, y una tercera zona, que son las zonas esclerales. Entonces, en realidad tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3. ¿Por qué es indispensable la lámpara hendidura? Porque tenemos que medir el espacio entre córnea y lente. Entonces, ¿qué nos permite este lente de contacto? Si ustedes ven, el lente de contacto maneja cuadrantes. A su derecha está el cuadrante 1, en la parte inferior está el cuadrante 2, hacia su izquierda está el cuadrante 3 y arriba está el cuadrante 4. Entonces, este es un lente de contacto que ya lo podemos adaptar por cuadrantes. Si yo necesito hacer una modificación, por ejemplo, vamos a ver, si yo necesito hacer una modificación únicamente, vamos a quitar esto. Si yo necesito hacer una modificación únicamente, por ejemplo, en el cuadrante 2, en la zona limbal, que es esta zona de acá, esta que tenemos aquí, yo especifico que necesito que modifiquen 100, 150, 75 micras únicamente en la zona limbal del cuadrante 2. Antes los ajustes se hacían a 360 grados. Entonces, si yo necesitaba que me hicieran algún ajuste a nivel de zona limbal, me lo hacían en toda la zona limbal. Hoy en día, con las nuevas tecnologías que tenemos, si yo necesito exclusivamente hacer una modificación en la zona limbal del cuadrante 3 y necesito disminuirle 50 micras únicamente en el cuadrante 3 a nivel de la zona limbal, el diseño está permitido o me ayuda a mí a que únicamente hagas ajuste en ese sector. Entonces hacemos una personalización total, así como por ejemplo, como les comentamos la vez anterior, el lente de contacto Atlantis 2.0 es un lente que tiene un espesor de 300 micras y recordemos que tiene que haber 300 micras entre córnea y lente. Entonces el espesor del lente a nivel central, la bóveda tiene que ser muy similar a este espesor del lente. Si yo veo el clearance muy grande, eso quiere decir que me va a disminuir la transmisión de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que antes uno tenía que hacer muchos cambios y uno tenía que decir, ay, no, si tengo aquí 400 micras, tengo que cambiar de lente. No, si yo tengo 400 micras a nivel de clearance central, yo puedo solicitar que en la zona central le disminuyan 100 micras. Y el laboratorio se encarga de hacer un lente de contacto con 100 micras menos, compensando la potencia, compensando los demás parámetros del lente de contacto, y no tengo yo que preocuparme por las modificaciones que voy a hacer en el lente. O sea, no va a cambiar la refracción del caso. Entonces, por ejemplo, si yo veo que el lente está teniendo un pequeño roce a nivel corneal y más bien yo lo quiero aumentar en la zona central, entonces yo le pido al laboratorio que más bien me aumente 100 micras a la ságita del lente de contacto para que el lente de contacto quede un poquito más arriba y evitemos esos roces a nivel de córnea.
Entonces, las personalizaciones que me están permitiendo hoy en día es que lo que hacíamos antes y los que, por ejemplo, adaptaron las primeras generaciones junto a nosotros, eran que antes teníamos que pasar de un lente, entre un lente y el otro, y habían casi 400 micras entre uno y otro lente, y no podíamos hacer estas personalizaciones que queremos. Si yo quiero hacer una modificación a nivel central, la puedo hacer. Si yo necesito, por ejemplo, a nivel escleral, en el cuadrante 2, o sea, esta curva de aquí abajo, y yo necesito bajarle 25 micras, específicamente me ayudan y me disminuyen 25 micras acá. Entonces, este lente de contacto se adapta por paso. Entonces, por ejemplo, un paso es equivalente a decir 25 micras. Entonces, si yo en el cuadrante 2, si en el cuadrante 4, yo lo aumento 2 pasos, lo hago 2 pasos positivos, está diciendo que esa zona del cuadrante 4 a nivel escleral la voy a aumentar 50 micras. ¿Por qué? Porque cada paso representa 25 micras. Entonces, cada vez nos hacen más fácil la comprensión de la adaptación del lente de contacto. Si nosotros analizamos cómo viene la tapita del frasco del Atlantis 2.0, vamos a ver la marquita y viene así. Entonces, por ejemplo, este lente que escogimos se llama el X4A. Es un lente de contacto que tiene una sagita de 4.600 micras. Tiene un diámetro de 5.5 y ya él viene integrado con ápticas tóricas. El doctor Edgar Dávila la semana anterior comentó cómo las escleras son irregulares. Entonces no podemos poner un lente de contacto de la misma simetría en toda la superficie escleral porque la esclera no es pareja en todos sus meridianos. Entonces, por anatomía, los meridianos, y me voy a devolver un poquito, los meridianos que están, vamos a borrar eso, los meridianos que están a 0 y a 180 grados, que en este caso sería el cuadrante 1 y el cuadrante 3, que son los que están a 0 y a 180 grados, tienen la zona escleral más plana, por eso viene en la etiqueta dice -3, porque el lente de contacto tiene 3 pasos desgastados, 3 pasos flat. Entonces en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 vamos a tener 3 pasos aplanados. 3 pasitos son 75 micras, que no se les olvide. Y en el cuadrante 2 y 4 vamos a tener 3 pasos curvos o steep o inclinados. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Que ya el lente de contacto viene con esos aplanamientos que son hechos para el ojo, entonces va a ser mucho más fácil porque el lente viene adecuado a la anatomía de una esclera tórica. Entonces eso nos va a permitir que haya un mejor intercambio lagrimal y que haya un mejor centrado y una mejor adaptación del caso. Ahí viene el set de pruebas de lo que es el Atlantis 2.0. Vienen 3 diámetros. En una sola caja tenemos 3 diámetros. Tenemos 15.0, 14.0 y 16.0. Los verdecitos, los turquesa de arriba son los 15.5. Los blanquitos, los de tapita blanca, son de 14.5 y a la derecha, a la parte inferior, tenemos los diámetros grandes que son 16.5. Entonces, obviamente, entre más alta esté la sagita, posiblemente la córnea es más irregular, entonces ahí vamos haciendo las personalizaciones que necesitemos, siempre y cuando no se nos olvide cómo está estructurado el lente de contacto. Este tiene 3 zonas y dividido por cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Otros lentes que más utilizamos, y es uno de los más gustados también, es el lente Europa de Visionary Optics. El lente Europa Visionary Optics es un lente de contacto que ya viene integrado con sus ápticas tóricas y fue el primer lente que utilizamos acá en Costa Rica ya con ese tipo de personalizaciones hace más o menos unos 4 años aproximadamente. El Atlantis 2.0, a diferencia del anterior, el Europa nos ofrece, si nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5 zonas tenemos. Entonces, mientras el otro tenía 3 zonas, este tiene 5. Y cada zona yo la puedo trabajar de manera independiente. La zona óptica, que es la zona central, es la que se va a encargar de la curva base del lente de contacto. Luego tenemos una segunda zona que se llama el PC1. No sé si lo pueden ver ahí en el dibujito, el PC1. Vamos a marcarlo por acá.
Tenemos por aquí el PC1, que es esta segunda curva. Luego viene una tercera curva que se llama el PC2, que la tenemos por acá, marcadita. Luego viene el PC3, que es donde está el aterrizaje del lente total. Y el PC4 donde encontramos las ápticas tóricas. Entonces, este es otro lente de contacto que ya viene integrado con ápticas tóricas para una mejor personalización. Entonces, ¿qué me permite este lente? Que si yo, por ejemplo, necesito cambiar únicamente el PC1 y, por ejemplo, necesito aumentarlo 200 micras en el PC1, el laboratorio se encarga de hacer los cálculos para aumentar esa zona únicamente en el lente de contacto. Pensemos en trasplantes de córnea, donde a veces quedan estas superficies callosas, donde se hizo el trasplante. Entonces a veces tenemos que levantarlas un poquito, o más bien todo lo contrario, a veces tenemos que aplanarlas un poco más de la cuenta. Entonces podemos modificar paso por paso el PC2, el PC1, el PC3. Entonces si nosotros vemos, si yo quiero, por ejemplo, hacer una modificación a nivel de PC1 y hago el ajuste, aumentarlo 200 micras. Si yo quiero en la zona central, aumentarlo 100 micras. El laboratorio me lo va a permitir. Si yo necesito adaptar en el PC3, aplanarlo 75 micras, yo lo puedo hacer. Entonces, el laboratorio es quien se carga de hacer estos ajustes. Entonces, yo hago estos ajustes, es por eso que habíamos hablado en la sesión anterior de la parte del entrenamiento al ojo, para medir realmente lo que necesitamos. Y así no sacrificar la transparencia ni la transmisibilidad de oxígeno hacia el ojo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de estos tipos de lentes de contacto, porque nos dan una total personalización y manejo del caso. El lente de contacto escleral, Europa, también puede ser tórico, puede ser bitórico, podemos hacer astigmatismos de hasta 15 dioptrías. Y a nivel interno, y trabajando de 25 en 25. Los ejes pueden ser de uno en uno y ya vienen con ápticas tóricas disponibles hasta 8 dioptrías en pasos de 0.50 a 0.50, iniciando en 0.50. Entonces, eso es otro lente de contacto que nos da personalización. Viene con sus marcas para idear lo que es la forma correcta de colocar el lente. Y otra de las cosas que tenemos es que el lente de contacto también lo podemos trabajar por cuadrantes. Entonces, si nosotros vemos la imagen que dice ahí, dice Shift Quadrant, podemos ver donde viene el lente subdividido en cuadrantes y yo puedo hacer ajustes. Yo puedo pedir, por ejemplo, que en la zona PC2, entre las 3 y las 5, como si fuera un reloj, en esa zona necesito que me le hagan cierto ajuste. Entonces me va a permitir hacer una personalización aún mayor para el caso, ¿verdad? El lente anterior venía dividido en 4 cuadrantes. Este yo lo puedo subdividir en los cuadrantes que yo quiera. Otro de los lentes que manejamos es el Smart Lens, que es uno de los lentes que es un aliado del topógrafo Medmon. El lente de contacto Smart Lens es un lente de contacto muy similar. Si nosotros vemos la estructura de él, aquí se ve un poquito mejor. Tenemos 4 zonas. Una primera zona, que es la zona número 1, que es la curva base. Una zona 2, que es la paracentral, que es como le llaman ellos. Una zona 3, que es la limbal, y una zona 4, que es la escleral. Y también podemos hacer cambios o incrementos de 25 micras entre un paso y el otro. Estos lentes nos permiten ya que podamos hacer toricidades, y este lente ya de fábrica viene incluido su toricidad, más bien en 150 micras ya de toricidad incluidas en el lente, desde el lente más básico. Entonces, el lente de pruebas, aquí vienen, esos son los que recomiendan, dependiendo del diámetro. Si vamos a utilizar un diámetro de 15.0, recomiendan que si tenemos una córnea normal, podemos arrancar con 3.400 micras e iniciar la exploración. Y vean qué bonito este video que les voy a mostrar, porque por ejemplo van a ver como el lente de contacto viene con sus marquitas, van a ver unos puntitos que vienen a las 6 y a las 12. Y van a ver cómo se trata de girar el lente de contacto, porque es lo normal que pase con el movimiento de los párpados, y van a ver cómo las marquitas van a llegar a su posición normal, principalmente cuando tenemos toricidades a nivel de refractivo. Entonces nos va a mantener la agudeza visual del paciente. Vamos aquí el video para que lo vean. Entonces ahí están las marquitas, las giraron totalmente 90 grados, y vean como con el parpadeo las marquitas van poquito a poquito, poquito a poquito, acomodándose en la posición correcta. Entonces,
Eso es una de las grandes ventajas de manejar ápticas tóricas en los lentes de contacto en las zonas esclerales. ¿Por qué? Porque nos permite que el lente no pase rotando, y cuando aún colocamos más astigmatismo, necesitamos que el lente tenga una posición idónea, una posición correcta. Entonces, la ventaja de que ya el lente de contacto de fábrica tenga esta toricidad a nivel escleral nos va a permitir que si el lente de contacto rota, la visión se mantenga estable en todo momento. Ahora, ya cuando hablamos un poquito, como muy por encimita de los diseños, si ustedes vieron, y una de las consultas que nos hicieron la semana pasada, creo que fue las más difíciles de contestar, era cuál era el mejor lente. En realidad, como lo dijo el doctor Edgar, no se me olvida, antes teníamos que tener como un diseño para cada usuario, para cada situación. Hoy en día un diseño nos permite personalizaciones máximas. Entonces, creo que lo que determina al final es el gusto de cada quien. Hay lentes de contacto con los que uno se siente más cómodo, y mejor. Entonces, eso es lo que nos permite las personalizaciones, que podamos darle el máximo provecho total para que el caso sea de la mejor manera. No sé si, doctor Esteban, estás por ahí, por si quieres hacer un comentario antes de que hagamos el manejo de problemas, ahorita que hablamos de los diseños y tu experiencia con las personalizaciones. Buenas, doctor. No, creo que realmente totalmente explicado. Creo que lo que usted, el comentario que es el final, es muy importante. Ahora cualquier lente nos puede ayudar a personalizar aún muchísimo más, ¿verdad? Lo que es la adaptación. Y depende del caso, de córneas regulares hasta córneas irregulares, ¿no? Entonces, por el momento, no, creo que todo muy bien, muy claro. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Ahí, si quieres, perfecto. Entonces vamos a seguir. Bueno, muchas gracias por el comentario. Ahorita si van saliendo consultas, las vamos viendo al final. Y ahora vamos a hablar lo que tenemos que estar preparados todos. No importa el diseño que hagamos, no importa la personalización que hagamos. Eh, es muy importante el manejo que les vayamos a dar a los problemas. ¿Por qué? Porque ese es el respaldo que nos dan las compañías. En este caso, Lentes Nueva junto a Spectrum, una de las cosas que siempre nos ha caracterizado es el respaldo que le damos a los colegas, no solamente en la parte profesional, sino el respaldo que damos a la hora de solución de inconvenientes o problemas. Entonces, vamos a ver las diferentes complicaciones que a veces encontramos y cómo las vamos a solucionar. Entonces, la más común, la que más nos estamos encontrando ahora, pues cuando tenemos córneas asimétricas, escleras asimétricas, disculpen. Entonces, las escleras asimétricas son las que, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta cuando el lente de contacto únicamente está marcando, o hay blanching, o hay pinchamientos, únicamente en ciertos puntos de la zona escleral. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar lo que son las ápticas tóricas, porque recuerden que el aterrizaje del lente es lo más importante, y hay casos donde al paciente únicamente le duele en un punto o solo le incomoda en un sector. Entonces, es necesario el uso en muchas ocasiones de que vamos a manejar o estar preparados a que vamos a tener una esclera asimétrica para que nosotros empleemos lo que es el uso de ápticas tóricas. Si nosotros vimos los lentes de contacto, podemos utilizar las ápticas tóricas haciendo pasos, 25 micras, 2 pasos son 50, 3 pasos, o podemos trabajarlo dependiendo del cuadrante y el sector necesario. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar eso? Cuando un lente de contacto se nos descentra o un lente de contacto rota mucho, si el paciente tiene astigmatismo no va a tener una visión óptima, y aparte de eso, imagínense como una pieza de rompecabezas que no calza, no calza, no calza, lo giramos y no calza, lo giramos y no calza. Entonces tenemos que idear la posición correcta para que el rompecabezas quede de la manera más óptima. Entonces, yo a los pacientes les explico las ápticas tóricas, y cuando se lo hablo a los colegas, o cuando daba clases, o cuando hablo con algún colega de alguna conferencia, yo les digo que piensen en las ápticas tóricas como esa pieza de rompecabezas que tiene que calzar, ¿verdad? Entonces, eso nos permite que el lente sea más estable y que el lente no esté rotando, y la visión, por ende, no sea fluctuante. Además, que eso nos va a permitir un mejor intercambio de lágrima. Las complicaciones que nos podemos encontrar a nivel mecánico: podemos encontrarnos toques en la periferia. La más común, una compresión conjuntival. Otra complicación que vamos a tener es las pingüéculas.
Vamos a hablar más adelante del síndrome del lente apretado, que es cuando el paciente se quita el lente de contacto y le queda extremadamente marcado, hasta como una grada. Y también vamos a hablar de las fisiológicas, la hipoxia, vamos a hablar de los debris, que eso también se da mucho, y vamos a hablar también de la toxicidad relacionada a las soluciones. Entonces, más o menos vamos a ir en eso. Entonces, cuando hablamos de los problemas de adaptación, la óptica, que el paciente no tenga una visión exacta o haya necesidad de poner un astigmatismo residual. Recordemos que el lente de contacto está trabajando exclusivamente por la cara anterior de la córnea. Entonces, cuando hacemos el relleno o colocamos el lente de contacto escleral, estamos viendo una nivelación total de la cara anterior de la córnea. Pero muchos pacientes tienen astigmatismos posteriores. Y esos astigmatismos posteriores pueden ser de cara posterior de la córnea o bien del cristalino. Entonces, hay muchas ocasiones donde tenemos que estar preparados a que tenemos que poner toricidades a nivel refractivo para que el paciente tenga una visión estable. Vamos a hablar de los arrugamientos epiteliales o prolapsos, principalmente cuando pareciera como que se arruga, como que se levanta. Y por último vamos a hablar del manejo de depósitos, burbujas, etcétera, etcétera. Entonces, como les comenté anteriormente, la esclera es diferente a nivel de curvatura en la periferia y entre más nos alejemos del centro, la esclera se va a volver cada vez más irregular. Si nosotros vemos este cuadro que está por acá y vemos la distancia que hay desde el limbo esclerocorneal hasta los músculos rectos, ¿verdad? Recto medial, lateral, el inferior, el recto superior, el inferior, vemos que la distancia es distinta. Por ejemplo, si nosotros comparamos la distancia que hay del limbo esclerocorneal al recto lateral, estamos hablando que hay 7 milímetros. Pero si nosotros nos vamos al recto medial, hay 5. Entonces, esa tensión que hacen los músculos oculares son los que ayudan a que, sumado a la irregularidad corneal, a que la córnea cada vez sea diferente a nivel de curvatura, la esclera a nivel de curvatura. Entonces, eso es lo que hace que la esclera sea totalmente irregular y necesitemos darle esa estabilidad al lente de contacto, en este caso con ápticas. Entonces, recordemos que la anatomía de la esclera es asimétrica y este fue el caso que les mostré la vez anterior. Cuando nosotros tenemos sospechas que estamos ante una córnea asimétrica, podemos utilizar verdelisaminas para ver dónde el lente de contacto marca. O podemos poner fluoresceína por fuera del lente de contacto escleral y podemos ir viendo y cuidando dónde son las zonas donde está entrando la fluoresceína, como este caso que les estoy mostrando acá, que ese fue mi primer caso con ápticas tóricas cuando las conocí y las entendí. Ahí es donde me di cuenta que ese paciente necesitamos hacer unos ajustes tanto a nivel inferior y a nivel superior. Es interesante porque por anatomía y por estudios, el 90% de los pacientes pueden necesitar curvas periféricas tóricas, en este caso ápticas. Entonces, cada vez son más los pacientes que nos vamos a encontrar, o hay muchos pacientes que nos pueden decir, no me fue bien con los esclerales, me marcaban mucho, me dolían mucho, el lente de contacto después de cierto tiempo el ojo se me ponía muy rojo, solo me marcaba en ciertos puntos. Entonces, en muchas ocasiones, ese es el causante. Con simplemente adaptar lo que son las ápticas tóricas nos permitiría que el lente de contacto haya un mejor intercambio lagrimal, haya un mejor fluido de las proteínas propias de nuestro ojo, la grasa, los lípidos, porque hay muchos pacientes que también se quejan del empañamiento. Entonces, cuando los lentes de contacto tienen empañamiento, en muchas ocasiones puede ser porque está sellado, entonces no hay un buen intercambio lagrimal, entonces se tienden a empañar los lentes. Entonces, ven lo importante del uso de entender cómo funcionan estas ápticas. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Una evaluación así a ojo no es confiable. Tenemos que utilizar métodos para hacer mediciones. La prueba de error empírica, no sé, tal vez no es la mejor opción porque jugamos con el tiempo del paciente y jugamos también con nuestro propio tiempo de silla. Entonces, como les estaba comentando tiempo, el OCT no todo lo tenemos y dura un poquito más. Entonces es por eso que les queremos enseñar cómo estos tips, por ejemplo, como el de la lágrima, como el de la fluoresceína anteriormente, o el uso del verde-lisamina. Recuerden que el verde-lisamina es una fluoresceína que lo que tiñe son los tejidos muertos, los tejidos en edema. Entonces, el lente de contacto va a quedar bien marcadito exclusivamente en las zonas donde podemos encontrar zonas edematizadas. Entonces, eso es lo que nos va a permitir
es una mejor personalización al lente porque va a ser mucho más localizado todo. En muchas ocasiones el lente de contacto se descentra. Tenemos que descartar que sea la necesidad de áptica tórica o bien que por gravedad el lente de contacto caiga. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen de un trasplantado de córnea y ven en la parte superior donde el lente cae, hay un roce con la parte superior de lo que es el trasplante corneal. Entonces, si hacemos un push-up y vemos que el lente de contacto, cuando hacemos el lente de contacto hacia arriba, rellenamos toda la superficie, ahí nos damos cuenta que es gravedad. Entonces, jugamos con el diámetro del lente de contacto. Es muy normal que haya cierto desplazo hacia la zona inferior temporal, porque esa es como la orientación de nuestros músculos oculares, ¿verdad? Y eso es lo que hace la misma conjuntiva, la misma esclera, que esté un poquito tensa. Pero, por ejemplo, hay formas de darnos cuenta si el lente de contacto está descentrado. Y el más común, como les digo, es que sea la necesidad de la áptica tórica o bien que sea por gravedad. Entonces, si lo hacemos por gravedad, hacemos un push-up y si vemos que el lente de contacto ya queda rellenito, ahí es donde tenemos que compensar la altura sagital del lente de contacto y el diámetro. Si un lente de contacto está descentrado, como en esta imagen que tenemos acá arriba, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba 135 micras, en la parte inferior tenemos 390 y a nivel central tenemos 306. Entonces, si nos encontramos esto, que esto lo podemos ver perfectamente en una lámpara de hendidura, el eje visual no va a estar alineado porque va a estar caído el lente de contacto. Pueden haber astigmatismos inducidos por el no centrado del lente de contacto. Entonces, como les estaba comentando acá, si vemos abajo, las estrategias para mejorar el centrado, reducir el diámetro para que el lente busque, caiga y busque más, y el lente se va a centrar un poquito mejor, entonces nos va a permitir hacer un mejor equilibrio de lo que es en este caso, la distribución del clearance o del menisco. Entonces, lo que generalmente hacemos es disminuir el diámetro, un medio milímetro puede ser, y aumentar los 100 micras al centro para compensar esa caída que va a tener el lente. Porque si yo nada más hago el lente más pequeñito, la sajita del lente va a caer. Entonces yo necesito aumentarlo. Entonces el consejo que yo les doy es que por cada medio milímetro que le quitemos al lente de contacto en el diámetro, incrementemos 100 micras en el clearance central para compensar eso y que el lente se nos centre. Ya cosas muy complicadas, que hayan toques o descansos en la periferia media, que es muy irregular, pero pueden tenerlas, entonces habría que hacer un salto extremo, habría que usar diámetros grandes, habría que usar geometría inversa. Recuerda que la geometría inversa hace que el lente de contacto sea más plano en el centro y más curvo en las orillas. Creo que sería la mejor opción para esos pacientes, porque si a niveles periféricos las córneas están más elevadas, vamos a necesitar un lente que tenga una geometría totalmente diferente a la normal. Vamos a necesitar una geometría oblata. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que sea plana en el centro y curva en las orillas. Totalmente diferente a un lente asférico, que es el que se aplana hacia los extremos. Más bien necesitamos que el lente se haga curva hacia los extremos. Entonces, eso es lo que nos prevé lo que son los diseños de geometría inversa. Entonces, tiende a ser muy común en casos de cirugía refractiva y en ciertos trasplantes de córnea también podemos encontrarnos estos escenarios. Entonces, igual las geometrías inversas están disponibles en todos nuestros diseños. ¿Qué más nos podemos encontrar? Inconfort del paciente. Cuando tiñamos pueden haber erosiones a nivel periférico. Son lentes que son difíciles de quitar porque están muy apretados en la zona central. ¿Qué manejo vamos a hacer? Vamos a elevar las curvas periféricas. Vamos a aumentar el tamaño del lente de contacto si es posible y si pudiéramos cambiar el diseño sería lo ideal, que es el consejo que les estoy dando, utilizar geometrías inversas. Si utilizamos las geometrías inversas, vamos a trabajar sobre córneas oblatas con lentes de contacto oblatos. Entonces va a ser muchísimo mejor el intercambio lagrimal y el aterrizaje del lente de contacto. Las compresiones conjuntivales es otra de las molestias que nos podemos encontrar. Como puede ser en uno de los cuadrantes, pueden ser en varios o en todo el lente de contacto. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, estas marcas del lente de contacto y estas hiperemias, y por ejemplo en este caso vemos como los vasos son totalmente interrumpidos por el blanching o el empinchamiento del lente de contacto, perdón, entonces cuando vemos que los vasos están interrumpidos, eso es un signo de compresión.
y el signo de compresión es de que el lente está súper ajustado. Habría que descartar si este ajuste viene, si este lente de contacto viene muy ajustado desde el centro o si ven únicamente es en esta zona. Entonces, ese es ahí donde tenemos que utilizar la lámpara hendidura y revisar punto por punto para ver si ese ajuste viene principalmente desde el centro del lente de contacto, desde la curva principal, y va siendo muy grande hacia la periferia o únicamente está compresionando allí. Entonces, ¿cómo es la solución que podemos hacer? La solución que le vamos a dar al paciente o al lente de contacto en este caso va a ser aplanar esa zona exclusivamente, si es necesario únicamente en ese cuadrante. Digamos, si fuéramos a adaptar un Atlantis 2.0, por ejemplo, y por ejemplo usted fuera un ojo derecho, pensaríamos que tenemos que aplanar el cuadrante 1, ya sea unos 2 o 3 pasos, y únicamente trabajamos esa parte. Si el blanching fuera general en todo el lente de contacto, entonces habría que pedir que nos aplanen, ya sea 50 micras, 75 micras, a los 360 grados en la zona escleral. Si fuera un lente de contacto Europa, tendríamos que pedir, por ejemplo, si fuera un reloj, que nos aplanen el PC3, que es donde el lente aterriza, entre el cuadrante entre la 1 y la 5, si fuera un reloj, ¿verdad? Entonces, de 1 a 5, entonces hacemos un aplanamiento total en ese sector. Eso es lo bueno de conocer los lentes y todo lo que los lentes de contacto nos pueden dar. Entonces, al poder trabajar el lente de contacto por sectores o por zonas horarias o por cuadrantes, eso va a hacer de que el resultado sea más óptimo y aliviemos estas molestias que el paciente se puede encontrar, que les soy muy sincero, para mí, esa es de las más comunes que nos encontramos. Cuando tenemos pingüéculas, quistes, cuando tenemos pterygiums, el problema es que se puede haber una compresión total con el lente de contacto y la compresión puede hacer como lo hablaba con un colega el día de hoy, con el doctor Garita, que vimos un caso que tenía eso, que el aterrizaje del lente de contacto enojaba, por así decirlo, a la pingüécula que tenía el paciente. Y eso es lo que originaba que el paciente tuviera inconfort, molestias, estorbo. Entonces, lo bueno de poder hacer este tipo de notch o de ajustes, yo le digo a los pacientes, les explico, es como un Pac-Man, hacerle como una boquita de Pac-Man a un paciente, ¿verdad? Entonces, el poder hacer estas muescas nos va a permitir que el lente de contacto no esté sobre las zonas del pterygium. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el lente de contacto podemos dibujar la zona y ya luego lo medimos porque tenemos que medir cuán largo y la profundidad de la muesca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tampoco podemos hacer una muesca muy profunda, muy hacia adentro, porque si no, ya luego a la hora que yo voy a rellenar el lente de contacto, se me va a salir la solución. Entonces, yo les aconsejaría que a lo mucho utilicemos una profundidad de muesca de 2-3 milímetros máximo. Porque ya utilizamos más de 3, 4, 5 milímetros, muy probablemente cuando vayamos a rellenar el lente de contacto para que el paciente se lo ponga, no lo va a poder rellenar, no se lo va a poder poner y le va a incomodar bastante. Entonces, en muchas ocasiones, como casos como estos, tiene que hacer un manejo integral. En este caso, si el pterygium sigue molestando o la pingüécula, tal vez haya que empezar en cirugía o darle un manejo a la superficie ocular, o bien no descartar los lentes de contacto permeables al gas o los híbridos para evitar ese aterrizaje justo en la zona de la irregularidad. Cuando hablamos del lente sellado, del síndrome del lente sellado, nos referimos a cuando el lente de contacto, después del paciente tener muchas horas de lente puesto, pareciera que el lente le queda como impregnado, como que le queda marcado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Enrojecimiento, le cuesta mucho quitarse el lente de contacto. El paciente dice, doctor, es que y era cuando me lo quito, me duele mucho. ¿Por qué? Por eso está súper ajustado, ¿verdad? El confort que el paciente siente al principio, porque eso es lo que pasa con los esclerosis. El paciente al inicio está de maravilla, las molestias vienen después. Entonces, cuando el paciente tiene ese dolor después de ciertas horas de uso, habría que descartar que el aterrizaje esté sumamente fuerte. Entonces, ¿qué puede estar haciendo esto? Que las conductividades sean muy suaves, muy blandas, entonces se hundan más de lo común. En la mayoría de ocasiones, lastimosamente, el lente de contacto escleral tiene las zonas muy apretadas, o sea, hay
están haciendo una compresión muy marcada, o bien que sea la ausencia de ápticas tóricas, que estemos ante una esclera que sea irregular y Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí, Martín. Hola, ok, algo pasó ahí que se me cayó pero ya regresamos. Dale, dale, listo. Ya hasta que me agarra calor cuando, cuando algo pasa. Bueno, prosigamos. Entonces, estaba comentándole sobre el lente de contacto sellado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser las sintomatologías más comunes? Un lente de contacto muy apretado, un lente de contacto sin ápticas tóricas, o bien, en casos más irregulares, pacientes con conjuntivas muy blandas, con coroides muy sobresalidas. Entonces, habría que descartar cualquiera de esas de las situaciones. ¿Cómo vamos a quitar esto? Aplanando las curvas periféricas, viendo si el clearance está quedando sumamente amplio. Aquí dice, los pacientes a veces ponen mucha presión al insertar el lente de contacto y lo sellan con mucha fuerza. Entonces también eso tenemos que descartarlo. Entonces vean cómo podemos incrementar la satisfacción del paciente si hacemos estos pasos. Revisar las curvas periféricas que necesitemos aplanarlas o bien el uso de las ápticas. Vamos a repasar, como dice aquí, todo el manejo del lente de contacto, si el paciente tiene dudas, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, y descartar que el paciente se lo esté poniendo muy duro, porque hay pacientes que lo hacen sumamente fuerte y el lente de contacto le puede quedar sellado inmediatamente a la hora que se lo pone. Los problemas por hipoxia, que son principalmente, que la hipoxia todos lo sabemos, pero la pobre transmisión de oxígeno hacia la córnea. Cuando tenemos problemas de oxigenación, vamos a tener visión reducida, vamos a tener mucha sensibilidad a la luz y vamos a tener hiperemia. ¿Qué podemos hacer acá? Reducir el clearance para descartar si es que el lente está muy apretado. Recuerden que entre más finito sea el clearance, vamos a aumentar la transmisibilidad de oxígeno, entonces por ende vamos a aumentar esa transmisión de oxígeno y disminuir los efectos de hipoxia. Podríamos también reducir el espesor del lente de contacto. Y recuerden otra de las sugerencias, si utilizamos materiales con DKs más elevados, nos va a permitir una mayor transmisión de oxígeno a través del material, pero también recuerden una cosa, cuando utilizamos materiales con DKs extremadamente altos, los lentes de contacto se pueden flexar más porque quedan más frágiles. Entonces, por eso que la gran mayoría de lentes de contacto escleral los hacen con DKs entre 100, 150 aproximadamente, para que el lente de contacto se mantenga íntegro por el año y medio que el paciente va a usar los lentes de contacto. El problema es que usamos DKs muy elevados, el lente de contacto se vuelve más frágil y por ende el lente se puede flexar un poquito más simple que con otros materiales. Entonces, recuerden lo que dijimos en una clase de estas, no todo es el DK, ¿verdad? Es por eso que ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el conteo endotelial, porque el conteo endotelial nos va a ayudar un poquito a darnos una realidad más sobre lo que son las adaptaciones de lentes de contacto esclerales con lo que es trasplantados de córnea y por qué es tan importante darle seguimiento a ellos. Detritos en el reservorio. Cuando vemos que el lente de contacto en la parte interna o la cara posterior, perdón, del lente de contacto se empieza a llenar, a empañarse o a llenarse de residuos, esa es una molestia muy común que a veces ocurre. Va a disminuir la agudeza visual del paciente. Cuando iniciamos con lentes de contacto esclerales,
a muchos pacientes, casi que a todos mis pacientes, yo se los recomiendo. Yo a todos mis pacientes les digo esto. Yo a todos los pacientes les digo que por ahí de mediodía, tipo 12 de mediodía, 1 de la tarde, es bueno que se quiten el lente de contacto, lo limpien, lo vuelvan a rellenar y de nuevo hacia adentro. Hay muchos pacientes, cuando iniciamos con lentes de contacto esclerales, muchos pacientes nos decían que veían muy bien por la mañana, pero ya llegada a las 3, 4 de la tarde, sus agudezas visuales disminuían. Cuando ya empezó a salir más literatura de lentes esclerales, hablamos de hace unos 10 años, 12 años, no sé, más o menos, ya veíamos como habían pacientes que se presentaban esto. Que no se nos olvide una parte muy importante. Muchos de los pacientes que tienen queratocono, por ejemplo, acá en Costa Rica, que es el 48% de la población, muchos de los pacientes, al ser alérgicos, tienen muy mala calidad lagrimal, muchos tienen problemas a nivel de superficie ocular. Entonces, más bien, si al paciente le recomendamos que en muchas ocasiones a mediodía se quite el lente de contacto, lo limpie, lo vuelva a rellenar y se lo coloque de nuevo, eso nos va a servir para que el paciente gane horas de uso y mantenga una agudeza visual más íntegra. No es que todos los pacientes lo tienen que hacer, hay pacientes que pueden utilizarlo 8 o 10 horas sin necesidad de hacer ningún recambio y tal vez su trabajo no se los permite. Pero hay muchos pacientes que se van a sentir muchísimo mejor si le hacemos la recomendación. Entonces, como yo digo a los pacientes, escuchen a su cuerpo. Si ustedes sienten que el ojito se le pone un poquito rojo al final del día, si ya les empieza a doler un poquito, o si sientes que tu visión disminuye, mi consejo es que por ahí de mediodía hagamos ese recambio para mantener la visión íntegra durante el día. Va a haber una dinámica de los fluidos por debajo del lente, entonces vamos a evitar que se acumulen los depósitos en el limbo, que eso es lo que generalmente ocurre, y también hay un pobre intercambio de lágrimas. Recuerden que muchos pacientes de lentes de contacto esclerales tienen problemas lagrimales. Entonces, el paciente que es alérgico, ya sea que tenga su lágrima muy ácida o muy alcalina, entonces también hace que la solución de relleno se nos vuelva cada vez más densa y disminuya la agudeza visual. ¿Cómo podemos nosotros disminuir estas molestias a nivel del reservorio? Ya les di un tip, que el más común es que el paciente haga ese recambio 1 o 2 veces por día, pero lo primero que tenemos que hacer es descartar que hayan enfermedades del segmento anterior, que hayan alergias activadas, que hayan blefaritis, que hayan reacciones, rinitis principalmente. El modificar las curvas periféricas, cuando hablamos de ápticas tóricas en la periferia, nos va a ayudar a que también se acumulen menos depósitos. Entonces, por eso la importancia de manejar ápticas en los lentes de contacto. O bien podríamos reducir el diámetro del lente de contacto. Y aplanando, haciendo que el clearance caiga y aumentamos la transmisibilidad de oxígeno. Una de las tips o consejos que en muchas ocasiones le he dado a los pacientes, que por ejemplo tengo un paciente, es un paciente estrella, porque el oftalmólogo que me lo refirió me dijo, Martín, ahí te va un caso de esos complicados. Y en efecto, tal vez lo complicado no era tanto el caso, sino lo complicado era la superficie ocular del paciente. Entonces, este paciente había tenido problemas con esclerales, se los había hecho en otro lugar, en otra clínica. Le pongo yo unos lentes de contacto personalizados a nivel de periferia, a nivel de refracción, con toricidad, etcétera, etcétera. Y el paciente me dice, Martín, esto es una maravilla, se siente súper bien, pero me dice, a las 2 horas el lente se me está llenando como de cositas. Entonces, un tip que había visto en un congreso era poner antes de rellenar el lente de contacto, antes de que el paciente se coloque el lente de contacto, colocar una gotita de una lágrima en gel. Entonces, cuando colocamos esa gotita, antes de rellenar el lente de contacto, ponemos la gotita en gel, esa gotita en gel se va a empezar a expandir cuando ya pongamos la solución salina de relleno. Esa lágrima en gel va a ser como una película en la parte posterior del lente de contacto y va a ayudar a que no se adhieran tantos depósitos en el lente. Entonces, un tip que les doy es el uso, si el recambio no funciona, si ya vieron que el clearance está bien, si ya hicieron ápticas tóricas y siguen las molestias, antes de rellenar el lente de contacto, poner una gotita de una lágrima en gel para que sirva como una película para la cara posterior del lente de contacto. Ya luego lo rellenamos de la solución de relleno, valga la redundancia, y así mantenemos que la visión del paciente sea mucho más estable.
Hay muchas ocasiones donde los pacientes tienen problemas de toxicidad por algún u otro elemento que estemos utilizando. Yo creo que eso nos puede pasar con cualquier lente de contacto y con cualquier gota. A mí me gusta mucho utilizar lubricantes, en este caso para los pacientes libres de preservantes. Eso nos van a ayudar a que, por ejemplo, el lente de contacto y la superficie se mantenga un poco más íntegra, ya que lo que queremos es alterar lo menos posible la fisiología del ojo. Así como también sería bueno que utilicemos soluciones de limpieza de lentes de contacto que tampoco tengan preservantes. Y si pudieran ser de hialuranato de sodio, todavía mejor, porque recuerden que el hialuranato es el lubricante natural del ojo. Entonces, eso nos va a permitir que la interacción o riesgo de que haya molestias por toxicidad o que el paciente le arda la solución o le incomode, la vamos a reducir bastante. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, las soluciones de limpieza. Me gusta mucho utilizar el OT-Fine, que es una solución que trabajamos a través de lentes Nueva Visual, que nos soluciona esos problemas. Y en caso de los lubricantes, por ejemplo, uno de los que se consiguen acá en el país que no tienen preservantes, podrían ser las soluciones de Sofía, como el Agricel o el Humiloop, ¿verdad? Que pues son soluciones que tal vez son un poquito más suaves o más amenas a la superficie ocular. Pobre humectación de la superficie de lente de contacto. Cuando hay mala humectación y nosotros vemos que el paciente parpadea y se le empaña así de rápido, pero vemos que es por la parte anterior del lente de contacto, tenemos que ver que posiblemente hay lípidos, hay sustancias mucoides, que son las que están interrumpiendo que el paciente esté a gusto. Eso que va a producir una visión inestable y una resequedad. Perdón. Entonces va a producir una resequedad. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar? Lo mismo que les dije anteriormente, descartar que haya algún problema a nivel de superficie ocular o de higiene, alguna blefaritis, alguna conjuntivitis, alguna reacción a nivel de párpados o alguna secreción de más que esté produciendo eso. Habría que descartar a ver si es algo de algún producto que el paciente está utilizando en su rostro, maquillajes, cremas, etcétera, etcétera. Y a nivel de lente de contacto podemos hacer varias cosas, entre ellas cambiar el material por decals más elevados, etcétera, etcétera. Pero también podemos utilizar tratamientos como las cubiertas de plasma, que nos van a ayudar a que el lente de contacto siempre esté hidratado. Y si necesitamos algo más extremo, tenemos la cubierta HydraPEC, que es una cubierta que se le pone al lente de contacto para ojos secos extremos o para pacientes que tienen esos problemas de empañamiento, de acumulación de depósitos. Entonces, el plasma agregado al HydraPEC permitiría darle un mejor manejo al caso y a las molestias que el paciente pueda presentar. Burbujas por la inserción. Habría que descartar si es que el paciente se lo está poniendo mal. Hay pacientes que les cuesta mucho la inserción. Pensemos en pacientes que son de descendencia asiáticos, o bien pacientes que simplemente sean muy sensibles o tengan las cavidades, las hendiduras papilarias muy pequeñas. Entonces, no descartar utilizar diámetros pequeños, repasar muy bien cómo el paciente se lo está quitando y se lo está poniendo, porque podría estar provocando eso, que sea una mala inserción. Entonces, nada más es tal vez repasar un poquito con el paciente. Y otro consejo que se da es tal vez utilizar también soluciones viscosas, en este caso en gel, para rellenar el lente, para ver si es que una mala posición del lente ayuda a que la solución de relleno se mantenga un poquito más y así podamos preservar lo que es la estabilidad del lente de contacto. Si se empiezan a hacer burbujas después de varios ratos de tenerlo puesto, pueden haber pequeñas burbujitas que no van a causar ningún problema a nivel periférico, pero si ya se interrumpen la vía visual, habría que descartar el alineamiento de uno de los cuadrantes, principalmente ver si es que el lente se está descentrando y la necesidad de tener que poner alguna áptica a nivel de la zona escleral. O bien reducir el diámetro. Recuerden que entre más grande sea el lente de contacto, nos vamos más hacia los extremos de la esclera, y la esclera es todavía más irregulares en la periferia. Entonces, si utilizamos diámetros un poquito más pequeños, nos vamos a centralizar donde tal vez pueden haber menos irregularidades y podríamos ayudar a que el lente de contacto no se nos llene de tanto de burbujas, pues. Astigmatismos residuales, como les dije anteriormente, pueden ser muy producidos a nivel lenticular o, en muchos de los casos, astigmatismos posteriores,
Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar zonas ópticas grandes, pero principalmente lentes de contacto con astigmatismos que nos permitan las toricidades para que los pacientes podamos resolver esos astigmatismos residuales que puedan tener. Otras complicaciones muy comunes, como les digo, que nos podemos encontrar principalmente en las alergias, papilas, las queratitis, problemas a nivel de párpado o de secreciones. Entonces son complicaciones que nos podríamos encontrar y ahí lo primero que hay que hacer es manejar la condición primero, estabilizarla y luego ver qué podemos hacer con lentes de contacto. Aquí hablamos un poquito de la protección del lente de contacto. Este es un caso de un usuario de lente de contacto, tiene 13 años, es la niña. Tuvo un trauma porque una compañera le tocó el ojo, estaba practicando básquet y una amiga, un salto, le tocó el ojo y le puso la uña sobre toda la superficie ocular. Y en este caso el lente de contacto le protegió totalmente la córnea. Este fue un caso que se publicó en una revista americana hace unos 7, 8 años. Y cuando ya se empezó a hablar de la importancia del lente de contacto, no solamente en irregularidades de córnea, sino también a nivel de, en este caso, deportes, como perfectamente el lente de contacto literalmente le salvó la córnea a esta niña. Poblaciones especiales, los trasplantes de córnea, presbitas, principalmente cuando hay astigmatismos, y pediátricos. Recordemos que cuando, por ejemplo, tenemos niños y utilizamos, podemos utilizar un lente que nos dé una muy buena corrección, una muy buena estimulación a nivel de fobia. En este caso, pensemos en pacientes niños que puedan tener nistagmus. Podemos ayudar a que, por ejemplo, el nistagmus disminuya un poquito porque estamos estabilizando un poquito más o estimulando de más un poco las zonas maculares. Entonces, no es que lo va a eliminar, pero está comprobado y hay varios usuarios que es referido donde el nistagmus les disminuye un poquito a la hora de poder colocarse lente de contacto escleral. Entonces, no lo descartemos para estos tipos de pacientes. ¿Cómo podemos ayudar a que nos llegue más oxígeno a la córnea? Muy fácil. Utilizamos decas con unos buenos, decas altos que nos permitan una muy buena humectación. No exceder en clearance centrales, ojalá de mayores a 250, 300 micras. Y los clearance periféricos que ojalá se mantengan bajitos, entre unos poquito mayor a 50 máximo, para que haya un buen intercambio lagrimal. Entonces eso nos va a permitir que haya una muy buena oxigenación. Si nosotros dejamos clearance más grandes, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a disminuir la transmisión de oxígeno y por ende van a empezar todas las manifestaciones por hipoxia. Uno de los exámenes que recomendamos mucho cuando tenemos trasplantes de córnea son los conteos endoteliales. Los conteos endoteliales principalmente lo utilizamos mucho en queratoconos, pero principalmente en trasplantes de córnea. ¿Por qué? Porque hay estudios donde se comprueba que el lente de contacto escleral en una córnea con un conteo muy bajo puede hacer que disminuya, que empiece a haber hipoxia además, pero que pueda hasta subir la presión del ojo. Entonces, es importantísimo si tenemos un trasplante de córnea y poderle hacer un conteo endotelial antes de cortarle la escleral para estar un poco más tranquilos. Si nos encontramos conteos menores a 800 células, tendríamos que descartar el lente de contacto escleral porque eso va a fomentar a que hayan complicaciones. Es por eso que tenemos que revisarlas periódicamente. Refractivas o en trasplantes de córnea, una de las recomendaciones que hacemos para que haya buen intercambio lagrimal es utilizar geometrías inversas, diseños de geometrías inversas, como en el caso de todos nuestros lentes, las pueden tenerlas disponibles, y dejar clearance pequeñitos, entre unas 100, entre unas 200, 250 micras, para que haya la mejor oxigenación posible. Y como dice ahí, hasta recomiendan espesores chiquititos de 250 micras. Entonces, para poder fomentar un poquito mejor la oxigenación en los pacientes. Vamos a ver, entonces, para finalizar, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? Blanqueamiento en el borde, compresión en el borde de vasos, levantamiento en el borde, que eso está extremadamente plano, o movimientos excesivos en el lente de contacto. ¿Cómo quitamos el blanqueamiento? Primero tenemos que encontrar si es un cuadrante específico, determinarlo, si es a 360 grados de lente de contacto o en el cuadrante, y tendríamos que aplanar esa zona específica. Si hay compresión de vasos, exactamente lo mismo. Determinar cuál es el cuadrante o la zona ideal
y empezar a hacer, ya sea 1 o 2 pasos del quitar un poquito la compresión, ¿verdad? Y recuerden que cada paso son 25 micras. Que el lente se nos levanta, eso es que el lente está excesivamente plano en la periferia, entonces tenemos que inclinarlo, hacerlo más cerrado. Entonces podemos trabajar ya sea el cuadrante o la zona, hacerla 1 o 2 pasos más cerrada o inclinada. Y si el lente se mueve mucho, tenemos que aumentar el diámetro, que eso es generalmente lo que hacemos, o cerramos un poquito la zona escleral. Si hay descentramiento inferior, recuerden que es muy común. Y como les dije anteriormente, si hacemos un push-up y se rellena donde veamos el lente descentrado, disminuimos el diámetro 0.5 y si una recomendación personal es que aumentemos 100 micras a nivel central, el clearance. Si vemos que hay roces a nivel de limbo, tenemos que inclinar o hacer unas zonas mucho más amplias o aumentar las zonas limbales para disminuir este roce. Por último, cuando tenemos hematismos residuales, ver si el caso o el lente de contacto nos permite hacer una toricidad frontal para poderle darle esa solución al caso, ¿verdad? Y darle esa visión al paciente. ¿Qué me puede causar residuos o capas salinas? Si vemos que, por ejemplo, se hacen depósitos acumulados, como dijimos anteriormente, el recambio a ciertas horas de uso, teníamos que descartar si es que el lente está muy apretado o el clearance está muy grande o incrementar lo que son ápticas tóricas. Si el paciente le incomoda o le duele el lente de contacto, tendríamos que ver si es que el paciente tuvo alguna cirugía o tiene algún antecedente donde podría haber cierta compresión, en una zona donde hay nervios expuestos. Una de las sugerencias que también se da es levantar la zona escleral del lente de contacto, revisarlo cuadrante por cuadrante, a ver si hay que hacer algún cambio, a ver si es que hay algún roce que no debería estar ocurriendo. Y una sugerencia que también nos dan es ponerle la capa Hydrapec para incrementar una mayor oxigenación y disminuye un poquito lo que es la interacción y el lente tenga un poquito más de interacción y no quede tan fijo. Visión borrosa, una agudeza visual, no alcanzamos la máxima agudeza visual, hay que evaluar la superficie del lente de contacto, descartar que hayan depósitos acumulados y ver que el lente de contacto no esté flexado. ¿Y cómo nos damos cuenta si está flexado? Si hacemos una refracción, hacemos una queratometría, vemos que el lente de contacto está en las medidas que deberían tenerse. Y si hay burbujas, por último, ya para terminar, descartar que sea mala inserción y utilizando verdelissamina o fluoresceína normal podríamos darnos cuenta si hay necesidad o hay fuga de oxígeno y ahí es donde hay necesidad de utilizar ápticas tóricas en la periferia. Les agradezco la atención a todos ustedes, espero que haya sido lo más claro posible. Los lentes esclerales son un tema hermoso y todos los días aprendemos y es por eso que la capacitación continua es indispensable y esa es una de las consignas de nosotros como Lentes Nova Visual y es una consigna que también la compartimos con Spectrum International. Así que en realidad muy agradecido con la atención de todos ustedes. En realidad espero haya sido de su agrado y antes de que pasemos a las preguntas, los quiero invitar para la próxima semana. La próxima semana tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la doctora Elis Kramer. Elis nos va a invitar desde Estados Unidos y Elis nos va a dar una charla sobre lo que son lentes de contacto protésicos. Vamos a hablar sobre cómo cambiamos la vida con lentes de contacto protésicos. Eso sí, la única observación que les quiero dar es que como la doctora Elis está en Estados Unidos, por cuestiones de horario, la charla va a ser a las 6 de la tarde el próximo miércoles. Entonces, para que lo agenden y ojalá puedan preguntar bastante, la doctora Elis es una speaker de lujo a nivel mundial y vamos a tener el privilegio de tenerla acá con nosotros por parte de la Academia Lentes Nova Visual, Spectrum International, el Colegio de Optometristas. Entonces, en realidad es un esfuerzo bastante grande el que hacemos para poder hacer todas estas sincronizaciones y estas charlas. Así que ojalá puedan agendarlo. Ya en su momento vamos a darles los enlaces y todo eso para que agenden y puedan acompañarnos el próximo miércoles. Entonces, que no se les olvide a las 6 de la tarde Costa Rica. ¿Ok? Ricardo, de mi parte sería eso. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Doctor Sí, Esteban, no sé si quiere hacer algún complemento también.
para, para terminar esta sesión de lo que es solución de problemas y personalizaciones. Sí, no, en realidad, muchísimas gracias, doctor. Creo que la conferencia estuvo muy completa. Creo que se abarcó absolutamente todo. Anotarle yo algo, agregarle sería muy poco, porque estuvo muy completa, repito. Pero sí quería, tal vez, a veces cuando uno habla, tal vez, control de bordes, cuadrantes o API históricas, se tiende un poquito como complejo, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a todos los colegas que los diseños que tenemos nosotros de lentes de contacto esclerales son muy amigables. Una de las ventajas es que el doctor Martín Quiroz siempre a la disposición de todos y mi persona con muchísimo gusto. También yo sé que el doctor Ricardo, que es el representante o el consultor de Spectrum International en todo Centroamérica, también nos puede servir. Cuando adaptamos lentes de contacto y a veces ocupamos algún tipo de solución, nosotros en las observaciones, en los formularios que nosotros tenemos, lo pueden anotar y también podemos ir resolviendo esas cosas. Entonces hacemos una adaptación que sea muchísimo más amigable. Adicionalmente, como habló el doctor, algo muy importante para evitar los problemas que son muy normales en los lentes de contacto, se ocupan buenos materiales, que contamos con materiales de última tecnología y lo último a nivel mundial, como es el Contamax Infinity, que es un HyperK alrededor de 180. Entonces eso hace que una adaptación sea muchísimo más segura y también adicionalmente tener un resultado más confiable cuando entregamos los lentes a nuestros pacientes, como también los tratamientos de plasma, el tratamiento, el HydraPEC, todos esos tratamientos son bastante buenos para mantener un lente más limpio, hidrofóbico, que no se peguen lípidos, como también una córnea más humectada. Entonces, yo realmente, pues agregarle sería eso, que estamos a las órdenes, a su disposición, con muchísimo gusto. Y todas esas cositas son valores agregados que pueden encontrar con nosotros en Lentes Nova Visual y obviamente la compañía Spectrum que nos da el respaldo. Y quedamos a sus órdenes y muchísimas gracias. Sí, yo coincido con Esteban. Realmente tu plática fue demasiado completa. Muy buena, muy buena. Y pues bueno, yo mejor dejo que los demás pregunten. Tenés dos preguntas ahorita. Tenés una pregunta de la doctora Segura. Dice, buenas noches. En pobre humectación, ¿usted recomendó el plasma o el HydraPEC? ¿Ustedes lo manejan en los productos? Eh, Perfecto, muchas gracias. Bueno, un saludo a Fabi. Muchas gracias por la pregunta. Todos nuestros lentes de contacto por default, no importa la compañía que sea, que es una de las grandes ventajas de trabajar con laboratorios de primer mundo, es que todos los lentes de contacto por default ya traen su capa de plasma. Y recuerden que el plasma es una cubierta que lo que nos ayuda es a que el lente de contacto esté humectado o que el lente de contacto esté un poquito más íntegro, ¿verdad? Principalmente en la parte de humectación del lente de contacto. El HydraPEC es un extra que se le puede poner al lente de contacto agregado principalmente para ese paciente que nosotros sabemos que tiene una muy mala película lagrimal, que se queja que la visión es inestable, que cuando hacemos la prueba vemos que ya en el momento de la prueba el lente de contacto se empaña, se empieza a llenar de depósitos. Entonces el HydraPEC es esa cubierta extra que nos va a permitir esos casos complicados. Por default, como les dije, ya todos los lentes de contacto traen con su capa de plasma. El HydraPEC es ese agregado o esa diferenciación que podemos ofrecer en la adaptación del caso. Entonces, por ejemplo, durante la prueba te vas a dar cuenta si el paciente es necesario o no de tal vez un material un poquito más o una cubierta un poquito más completa. Entonces ahí es donde nos entra el HydraPEC para resolver ese tipo de pacientes, como te digo, ojos secos extremos, sensibilidades muy marcadas, y principalmente este paciente que vos le veas que sea muy alérgico y que tenga mucho depósito, o le veamos el ojo muy sucio por uso por situaciones normales, ¿verdad? Excelente. Tenés otra pregunta del doctor Marín. Dice, al describir el lente escleral ideal se dijo de mayores de 150, me imagino que el de K, pero me parece que antes se recomendó de K menores por fragilidad. Sí, por ejemplo, bueno, doctor Marín, gusto saludarlo, don Francisco.
Recordemos que antes, hace muchos años, cuando poníamos lentes de contacto permeables al gas, eran lentes de contacto que, además, no se nos olvida, el Fluoroperm 60, el DK 90, que eran los que más se utilizaban. Recordemos que esos eran lentes de diámetro pequeño y que tenían un grosor un poquito más amplio. El tener un DK un poco más alto nos va a permitir, primero, disminuir un poco el espesor del lente y además vamos a aumentar la transmisibilidad de oxígeno a través del material. Entonces, la fragilidad principalmente la podemos encontrar en DKs muy elevados y es por eso que siempre hacemos el hincapié que no todo es el DK, todos los pacientes son diferentes. En ojos secos extremos podemos utilizar DKs de 150, de 180, para mejorar un poquito lo que es el espesor del lente y la transmisión de oxígeno. Pero podríamos decir que los materiales o el DK ideal en lentes esclerales, podríamos decir que se sitúa entre 100 y 150 aproximadamente. Digamos, los diseños que manejamos nosotros, realmente manejamos materiales con Tamac y Boston XO, y estos materiales rondan esos DKs para que el lente de contacto no se flexe, porque eso es lo que pasa. Si hacemos un lente de contacto con un DK muy pequeño, el lente de contacto va a ser muy rígido, muy grueso, y si utilizamos un DK sumamente elevado, lo que va a pasar es que el lente de contacto se vuelve más frágil y hacia la periferia, que es donde aterriza, se empieza a abrir. Entonces imagínate, doctor, que es como una chancleta que se empieza a desgastar y empieza a perder su forma, ¿verdad? Entonces ahí es donde el paciente se va a quejar un poquito más porque el lente de contacto no tiene una consistencia ideal. Ok, perfecto. Pues ahorita de momento no hay más preguntas, vamos a esperar un tiempito. Y pues por mi parte, la verdad es que súper encantado siempre de escucharlos. Es, como bien dijiste, se aprende todos los días de los lentes esclerales. Y pues nada, pues estoy a las órdenes también, ¿verdad? Como consultor de lo de Spectrum, pero qué más que con ustedes, par de genios, ahí atendiendo a sus clientes, yo creo que tienen un buen apoyo ahí. Y pues para nada, siempre estamos para servirlos a ustedes también. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto saludarte. Igual la doctora Ivonne Pérez, que acá está escribiendo. Gusto saludarla también, doctora. Sí, tenés muchas gracias, de Ivonne Martínez, Ivonne Pérez, perdón, Carlos No, Martínez. sí, sí. Raúl, compañero mío de la universidad, un gusto saludarte. Raúl, Jolin, exalumna, también gusto saludarte. Ahí No, está. muchísimas gracias. Aquí también tenemos a Jorge Carcache. Un gusto saludarte, Ujú. doctor, también. Así que, no, muchísimas gracias por formar parte de una sesión más de la Academia Lentes Nueva Visual. Como le digo, es un esfuerzo que hacemos con muchísimo cariño. Terminamos el miércoles 23 de junio, entonces esperemos que le hayan sacado bastante jugo a esto. Y les reitero y les repito que esta academia tiene su evaluación y tiene su parte bonita. Las conferencias pueden accesarlas en la página nuestra de Lentes Nueva Visual, lentesnuevavisual.com, en la parte de academia. Ahí viene la grabación de todas las charlas. Vamos a tener disponible a partir después de la última sesión, vamos a tener un examen y quien lo apruebe con nota de 7 va a tener su certificado de aprobación a la Academia Lentes Nueva Visual. Así que pueden repasar las charlas que quieran, nos pueden hacer las consultas que quieran que sean posibles. Ahí en la presentación está mi correo electrónico, igual en la página Lentes Nueva Visual, ya sea en Facebook, en Instagram o en nuestra página web. Ahí están también los contactos de todo nuestro personal. Entonces, quedamos a las órdenes en lo que les podamos servir con todo el gusto. En realidad, muchísimas gracias a todos por sacar su ratito por la noche. Y les recuerdo que la del próximo miércoles no arranca a las 7 Costa Rica, sino arranca a las 6 de la tarde. Entonces, para que lo agenden una horita antes. Sí. Muchísimas gracias Ricardo, doctor Martín y a las órdenes. Muchas gracias. No, muchas Un gracias a gusto muy. ustedes, a Lentes Nueva Visual y al Colegio de Optómetras de Costa Rica. Así que, Un gusto. bueno, pasen feliz noche y es un gusto. Muy buenas noches a todos.